Y bienvenidos a todos a la sesión de hoy a la plataforma de diagnóstico y tratamiento por la imagen. Siguiendo con el curso que estamos haciendo de imagen avanzada de cardio TC y RM cardíaca, el tema de hoy es un tema interesante, muy prometedor y que el ponente David Vilades tiene experiencia, que es el tema de FFRCT. Y os recuerdo a toda la audiencia que podéis ir poniendo vuestras preguntas en el chat y después se las transmitiré a David y también contaremos con Uguiada para contar para tener sus comentarios como expertos. Sin más preámbulos, a David, todo tuyo. Adelante. Venga, pues comparto pantalla. ¿Se ve bien? Se ve bien, perfecto, perfecto. Perfecto. Bueno, pues como decía el doctor Pineda, yo soy David Vilades, trabajo en el Hospital de la Santa Creu de Sant Pau y yo soy cardiólogo, soy como la oveja negra en este foro, pero dar la talla y no dejaros información sin daros sobre este tema que se me han comentado, que es el XR por TAC. Intentaremos dejar clara un poquito la necesidad de por qué implementar este tipo de herramientas, la utilidad clínica, los pasos que se siguen un poquito por encima para realmente obtener esos datos. Y finalmente un poquito, como decía Víctor, las líneas de futuro que se le piden a esa y a otras herramientas que pueden ayudar a hacer mejor nuestro trabajo del día. Un poquito el índice de la presentación será este. Hablaremos sobre mortalidad cardiovascular en la actualidad, un par de pinceladas. Luego un par de diapositivas. ¿Qué limitaciones tiene la cardio-TC en cuanto al brindarnos información funcional sobre las lesiones ateroscleróticas? ¿Qué evidencia tenemos del FCRCT on cloud? Digo on cloud porque es ese modelo de FPR en el que una empresa privada nos ofrece servicios. Nosotros mandaremos nuestros DICOMs y vendrán con un informe con el resultado de FCR por TAC sin que nosotros intervengamos en el proceso de cálculo. Nosotros también os enseñaré nuestra experiencia con una solución on-site, es decir, una licencia en la que trabajamos en nuestros laptops para hacer el cálculo nosotros mismos a partir de nuestros DICOMs y finalmente un poquito unas conclusiones que creo que pueden ser relevantes. En cuanto a mortalidad cardiovascular, pues nosotros tenemos un poquito la suerte de ver que poquito a poco estamos haciendo bien nuestro trabajo todos juntos y que vamos un poquito reduciendo poquito a poco la mortalidad de este proceso aterosclerótico, ¿de acuerdo? En todas sus facetas, en los países más de medio y de gran desarrollo, no tanto en los quizá con menos renta per cápita, pero aún así, la causa cardiovascular, la enfermedad cardiovascular, bien sea cardiopatía isquémica sobre todo, pero también ictus y otras enfermedades cardiovasculares, pues acaban siendo todavía las principales causas de mortalidad en nuestro entorno, en nuestro país y en los países vecinos. Para que os hagáis un poquito el impacto, el volumen de esa enfermedad, pues en la época COVID, por ejemplo, citaron unas 81.000 muertes prematuras en nuestro país, en este caso España, pero es que la enfermedad cardiovascular y la cardiopatía isquémica sumaron 120.000 en este año y en todos los años que vienen después, antes y después de esa fecha del 2020, ¿de acuerdo? Esto lo que genera es un alto coste, un alto impacto en la sanidad pública, sumando más de 5.900 millones en pérdidas y también en 180.000 millones en pérdidas de productividad. La enfermedad aterosclerótica, pues la aterosclerosis como tal, que será el leitmotiv de por qué necesitamos la CPR por TAC, pues ya empiezan las primeras fases de nuestra vida. Y lo que nos sucede es que tenemos un acúmulo de lipoproteínas, en este caso de LDLs, justo en la pared de la arteria, y eso funciona pues como una especie de detritus que se va acumulando, va condicionando pues un acúmulo medida de calibre de dichas arterias y por tanto una oclusión poquito a poco hasta el punto de que pueden esas placas romperse y generar síndromes coronarios agudos que pueden ser potencialmente letales. Eso ya empieza en la primera década, como decía, y poco a poco da la cara pues ya hacia la cuarta, quinta década en hombres y quinta, sexta década en mujeres, principalmente. Lo que pasa es que un poquito nosotros la fitopatología la vemos en varias fases. Primero hay, como decía, ese proceso aterosclerótico, pero este proceso que empieza ya muy pronto, como comentábamos, poco a poco condiciona estenosis o pérdidas de calibre de dichas arterias y finalmente lo que documentamos con algún tipo de técnicas que utilizamos de rutina es la isquemia que producen dichas estenosis, ¿no?
En cuanto al TAC cardíaco, a día de hoy lo implementamos o lo enfocamos sobre todo al diagnóstico de la aterosclerosis, sus fases más iniciales, y también al diagnóstico de estenosis coronaria. Y a día de hoy pues, relegamos los test funcionales, cardio de esfuerzo, prueba de tapiz rodante, cardioresonancia de estrés o SPECT o PET al diagnóstico de la isquemia miocárdica. La voluntad de esta charla es un poquito valorar si el TAC también podría asimilar el estudio de la isquemia miocárdica y así cubrir las tres patas o las tres facetas con las que se puede expresar el proceso aterosclerótico coronario en este caso. Con la correlación anatómica del TAC y cateterismo cardíaco, que es un ejemplo, creo que es innegable, que podemos estar convencidos de que cuando por TAC cardíaco tenemos buena calidad de imagen, vemos una estenosis, cuando este paciente vaya a un cateterismo cardíaco, también esas estenosis se verán de la misma forma en el CAT, ¿no? Y un poquito para poner información sobre ese tema encima de la mesa, pues datos del Ischemia Trial revelan que la correspondencia o el número de vasos que informamos nosotros con estenosis de más del 50% por TAC se correlaciona muy bien, que son las columnas azules, perdón, se correlaciona muy bien con las columnas rojas, que es el número de vasos estenóticos cuando los miramos por cateterismo táctil. Esto para enfermedades de 1, 2 y 3 vasos, y también si miramos por separado los distintos vasos de un árbol coronario epitárquico, tanto para descendente anterior, segmentos proximales de la arteria DA, circunfleja o arteria coronaria derecha. La correspondencia es blanca. Los cardiólogos a día de hoy, para indicar revascularizaciones, nos guiamos por la guía de práctica clínica y, como veis en ese algoritmo, intentaremos resumirlo, necesitamos prácticamente siempre dos tipos de información. La primera es documentar isquemia, obviamente, bien sea por cualquier tipo de técnica, prueba de esfuerzo, eco de esfuerzo, cardioresonancia, TAC de perfusión, PET, SPECT, y luego también confirmar la correspondencia de dicha isquemia con la enfermedad de uno o más vasos, ¿de acuerdo? Y como veis aquí, cualquiera de los escenarios que se brindan aquí en nuestro algoritmo de decisión, prácticamente todos, por no decir todos, contemplan que necesitamos isquemia por un lado y estenosis por otro para tomar la decisión de si hay que revascularizar o no una arteria. Desgraciadamente, solo con la anatomía pues no tenemos suficiente y eso justifica la diapositiva anterior, ¿de acuerdo? Y es que no toda estenosis de más del 70%, de más del 50%, condiciona una alteración de la perfusión y una isquemia potencial. Aquí tenéis un ejemplo, un diagrama de diferentes escenarios, puesto que la aterosclerosis es muy variopinta y no son escenarios muy dicotómicos, por así decirlo, y veis cómo en esos distintos escenarios estimulados pues, hay un impacto en la capacidad de llevar sangre de esa arteria al músculo. CFR es como la capacidad que tiene la arteria de llevar sangre en condiciones de máxima hiperemia, de máxima dilatación respecto a su bata. Veis el caso número 1, un vaso que no tiene estenosis y por tanto puede trabajar a pleno rendimiento y cuadriplicar la cantidad de sangre que lleva en hiperemia. El escenario número 2 sería una estenosis focal sencilla, fácilmente detectable y cuantificable, significativa, 87% de estenosis, y cómo impacta esto en la capacidad de llevar sangre de dicho vaso. El número 3 sería una lesión intermedia, en el que también tenemos un impacto de la perfusión de ese vaso, pero en mucha menor medida que en el caso 2. Y casos 4, 5 y 6 son casos mucho más complejos en los que vemos enfermedad difusa sin ninguna estenosis focal, con una estenosis focal o una enfermedad difusa con estenosis focal y además un remodelado excéntrico que sería el caso número 6. Veis que a la que tenemos enfermedad difusa, la capacidad de este vaso de llevar sangre también se ve muy mermada. Nos cuesta mucho más entender que esa afectación anatómica puede llevar a una isquemia potencial porque no vemos una clara estenosis significativa a ningún nivel. En los casos 5 y 6 serían casos intermedios, pero que también puede ser difícil poder estimar a partir de una anatomía el impacto funcional de la misma. Nuestro gol estándar en cardiología para el estudio funcional de las arterias se basa en entender que arterias de más de 400 micras, el compartimento epicárdico del árbol coronario, pues entender esa caída de presión, esa capacidad del vaso de llevar sangre en condiciones de hiperemia. El parámetro en concreto que nosotros utilizamos para tomar decisiones es el FCR, se llama reserva fraccional de flujo, y la reserva fraccional de flujo, FCR, no es más que un cociente entre el flujo coronario de un vaso estenosado respecto al flujo máximo que ese vaso podría llevar en caso de que la estenosis no existiera. ¿De acuerdo? Sería como qué porcentaje de capacidad de llevar sangre perdemos por la presencia de una lesión o de una anatomía dada. ¿De acuerdo?
En nuestro caso, el punto de corte a partir del cual decisiones de revascularizar es 0,8, es decir, que cuando un bazo pierde el 20% de capacidad de llevar sangre en condiciones de hiperemia, nosotros entendemos que aquí quizá hay la necesidad de angioplastiar o de hacer cirugía de bypasses sujeto a un coca. Estudios ya previos, en 2010 y anteriores, dificultad en cuanto a estimación de impacto funcional de las lesiones, ¿de acuerdo? Estos son datos del FAME Study en el que vemos que lesiones moderadas, por ejemplo, hasta un 35% de lesiones con estenosis entre el 50 y el 70% pueden tener valores de GFR patológico y por tanto ser tributarias de plastia o cirugía de bypass, y por contra, estenosis de más del 70%, incluso de más del 90%, hasta un 25% de ellas pueden no condicionar una pérdida de capacidad de llevar sangre, una caída de FCR, por tanto pueden ser lesiones que quizás no hay que tratar. En cuanto al TAC, pasa exactamente lo mismo. En este estudio veis que hay en el cuadrado rojo una discrepancia en cuanto a lesiones estimadas como moderadas o ligeras por TAC y que sí tienen un impacto en el FCR siendo por debajo de 0,8, por contra lesiones que también se han visto por TAC que tienen un UCA, una estenosis de más del 50% y que por contra no afectan a la FCR invasiva como se ve en ese recuadro verde. Lo que sí sabemos en cardiología desde hace ya varios años es que revascularizar solamente con datos anatómicos no aporta beneficio a nuestros pacientes, ¿de acuerdo? Aquí tenéis datos del COURAGE Trial y del VARI2D, en el que en pacientes no diabéticos y pacientes diabéticos revascularizar solamente teniendo en cuenta el porcentaje de estenosis de las arterias no aporta beneficio respecto al tratamiento médico óptimo. Por contra, un poquito, datos del Ischemia Trial, datos ya más allá de 5 años de seguimiento, sí que empiezan a revelar que quizá la revascularización orientada por arterias que condicionan isquemia moderada severa, ahí sí habría un beneficio de revascularizar a esos pacientes respecto al tratamiento médico óptimo solo. Pues, en términos generales, como dice el título de la diapositiva, revascularizar en función de la isquemia, pues quizá probablemente nos suponga una mejoría en cuanto al pronóstico cardiovascular y además una reducción de la angina residual. Habíamos dicho el estudio FAME, el FAME2, que fue el estudio que salió publicado 9 años después, también ve un poquito exactamente lo mismo. Revascularizar guiados por FCR invasivo nos permite mejorar el pronóstico en cuanto a un endpoint combinado de muerte cardiovascular y angina y necesidad de revascularización o de muerte por infarto miocardio o muerte cardiovascular. Además, esos 3 estudios veis que el porcentaje de gente en barras grises que está angioplastia guiada por isquemia es mucho mayor que si no los angioplastiamos y les dejamos con tratamiento médico óptimo, consta en las barras azul. Nuestro elenco de pruebas de imagen para diagnosticar FCR patológico o no patológico como gold standard, veis aquí dónde se ubican en cuanto a términos de sensibilidad y especificidad. Tendríamos en puntos abajo a la derecha, en puntitos verdes, cómo funciona el TAC anatómico per se. Veis que con el TAC de cara al diagnóstico de infecciones potencialmente lesivas somos muy sensibles, pero somos poco específicos, como decíamos, porque no somos capaces de pronosticar. Por contra, pues por ejemplo, pruebas como el cateterismo invasivo, que son los topos de color lila, veis que también es poco sensible y quizá un poquito más específica de cara a la determinación de ese impacto funcional. Y veréis aquí también el punto en amarillo que está arriba, como la resonancia de estrés, sería menos sensible pero más específica de cara a detectar esos vasos con una repercusión funcional. ¿Cuál sería, a mi modo de ver, el santo grial para el manejo de los pacientes, diagnóstico, evaluación pronóstica y toma de decisiones clínicas eh, con sospecha de enfermedad arterial coronaria? Pues sería aquel test que junte anatomía, información anatómica, información funcional en un solo estudio, ¿de acuerdo? Si consiguiéramos tener un test de esas características, pues tendríamos una información en un tiempo dado con un solo test, acortando los tiempos de espera y la toma de decisiones también clínicas después de la aplicación de ese test. Por tanto, como decía Víctor, será intentar trasladar esas de sensibilidad especificidad del TAC anatómico, pero intentar ganar especificidad en el mismo test. Y ahora veremos qué 2 herramientas contamos a día de hoy para intentar mejorar y hacer más perfecta nuestra herramienta del día.
A día de hoy tenemos dos grandes herramientas, la FCR por TAC, que es el motivo de esta charla, y después tenemos el TAC de percusión, que después, si queréis, también podemos resolver algunas dudas o ver un poquito cómo se manejan las dos de cara a intentar ir más allá de la mera anatomía cardiovascular. Nosotros lo que intentaremos por TAC entonces es intentar ya en pacientes con sospecha de enfermedad arterial sintomática detectar a aquellos que tengan vasos con lesiones de menos de un 50% y evidentemente frenar la cascada diagnóstica, por así decirlo, de estos pacientes. Y por contra, pues aquellos pacientes que tengan lesiones de más del 50%, intentar ir un poquito más allá y a través, en este caso, del FCR por TAC, brindar información anatómica y funcional para que los pacientes que lo necesiten lleguen al laboratorio de hemodinámica con toda la información lista para que el hemodinamista simplemente tenga que llevar a cabo la angioplastia y no hacer proceso diagnóstico durante el mismo cateterismo. Un poquito la idea que tienen los americanos es intentar que el TAC sea one-stop shop, ¿no? Una técnica que nos permite brindar toda esa información para a partir de ahí tomar la decisión más adecuada. ¿Qué es lo que no hace falta para hacer un FCR por TAC? Es decir, ¿qué no tenemos que alterar de nuestro workflow habitual? La verdad es que para tener un FCR por TAC, nosotros no hace falta que alteremos nuestra adquisición. Podemos hacer adquisición prospectiva, retrospectiva, gatillada por electro. Podemos hacer adquisición flash si tenemos un software, un escáner de doble cabezal. Tampoco tenemos que alterar el tipo de reconstrucción. Puede ser filter by projection, iterative reconstruction. No tenemos que poner tampoco estrés farmacológico, lo cual es un dato de seguridad para el paciente. No hay que estresarlos con ningún fármaco. Tampoco hay que hacer ninguna otra adquisición. Con una adquisición en tiempo arterial es suficiente para poder modelizar la FCR por TAC. Y finalmente, lo bueno que también tenemos es que tenemos, como veis en ese gráfico de colores, tenemos datos de FCR para cada punto del árbol coronario hasta la distalidad, que sean vasos de más de 2 milímetros. Lo que sí necesitamos es un tomógrafo de al menos 64 detectores, como veréis. Y también, ahí eso es un punto muy importante, el punto 2, hay que premedicar con betabloqueantes sin glicerina muy bien para tener la mejor calidad de imagen. La calidad de imagen será el factor, el talón de Aquiles que nos permitirá tener el reportaje si así lo deseamos. Y es que si no conseguimos radicalizar bien a los pacientes, que serían las barras más anaranjadas, la capacidad que tenemos o el porcentaje de estudios rechazados para cálculo de reportaje, y esos son datos de la empresa privada Harflow, en cuanto a rechazo de DICOMs con mala calidad de imagen, por lo que no se puede hacer un cálculo de reportaje, cada vez es mayor, ¿no? Entonces, necesitamos tener muy bien radicalizados a los pacientes y muy facilitados para tener mejor calidad de imagen y así facilitar el trabajo, bien sea el nuestro, porque tenemos un software en casa, o bien sea de una empresa que lo deseamos y les mandamos. La tasa de rechazo a día de hoy de esta empresa privada pues, ronda en torno al 8% y uno de los motivos principales, por no decir el principal, es la mala calidad. El primer paso para hacer un poquito el modelado y el cálculo de FCR es sacar un árbol tridimensional, ¿de acuerdo? Este árbol tridimensional lo sacaremos segmentando todo el árbol arterial obtenido por el TAC y nos pararemos en detectar o en modelizar vasos de más de 2 milímetros, aquellos de menos de 2 no los modelizaremos porque es peor calidad. Una vez con el árbol tridimensional, pues haremos una serie de pasos, tampoco los explicaremos con profundidad porque tampoco es el motivo de la charla, si queréis después profundizamos en ellos, pero en el fondo, una vez tenemos el árbol tridimensional, lo que tenemos que hacer es intentar modelizar las interacciones entre el corazón y el vaso, segmentar la masa miocárdica porque entenderemos entonces cuál es el flujo que transita por esas arterias. Hay que también calcular o modelizar cómo se comportan las resistencias vasculares una vez tenemos el árbol tridimensional. Tenemos que modelizar condiciones de hiperemia y eso es una cosa también importante. Y finalmente, y eso es un punto clave, para poder obtener datos de flujo y presión en cualquier punto del árbol tridimensional, tenemos que solucionar dichas ecuaciones con dinámica computacional de fluidos o ecuaciones de Navier-Stokes que se llaman. Con todo esto, lo que pretendemos es obtener datos tridimensionales, renders tridimensionales de presión y velocidad del árbol coronario en todo nuestro renderizado anatómico. Aquí tenéis un ejemplo, por ejemplo, de datos de Harflow de un vaso con una ceja con un FCR no patológico y veis la correlación entre el dato estimado por modelización de FCR por TAC y en la gráfica número B
cómo eso se correlaciona con FCR obtenida invasiva por el cateterismo invasivo. Y aquí otro ejemplo de una lesión en vía proximal, lesión larga significativa, de cómo afecta y cómo se modeliza el FCR por TAC a nivel de la vía distal en este caso, y cómo se correlaciona con FCR invasivo. ¿Cuáles son las limitaciones importantes del FCR por TAC? Pues evidentemente, como decíamos, hay que dejar claro que cualquier artefacto que condicione mala calidad de imagen del TAC, pues se verá materializada con el rechazo o con un dato de FCR no creíble. Entonces, problemas de movimiento, problemas de calcificación arterial coronaria o mala codificación serán datos que nos van a restar precisión diagnóstica. Vasos coronarios también tienen que ser permeables, no podemos modelizar FCR por TAC, ya que los vasos o que han sido relativizadas con stents o bypasses. Y finalmente también hay una limitación importante que es las funciones fisiológicas que pueden hacer pacientes específicas. La relación entre la masa miocárdica y el flujo de un paciente en concreto puede no ser constante y puede cambiar. La relación también entre las resistencias microvasculares del lecho miocárdico y el diámetro de las arterias coronarias del mismo paciente pueden no ser las mismas para todo el mundo. La respuesta microvascular de la adenosina, es decir, la respuesta a la hiperemia, puede la respuesta no ser la misma en todos los pacientes. En el caso de que nosotros queramos mandar los DICOMs a una empresa privada, en este caso Harflow tiene, no diríamos el monopolio, pero prácticamente sí, porque es una de las dos empresas únicas que hay, pues evidentemente te obligan a disponer de $1000 en este caso y un tiempo de espera de 6 horas para que luego tengas que tomar el report de los datos que tú deseas. ¿Cuál es la evidencia que ha hecho que el FCR por TAC se contemple a día de hoy como una solución por la que pagar dinero, bien sea en Estados Unidos, que se ha implementado desde hace muchos años, o bien sea en UK, Inglaterra, según las guías NICE? La evidencia se empieza a forjar en 2011 con la publicación de Discover Flow, ¿de acuerdo? Luego en 2012 viene el estudio de facto y en 2013 el NICE. Todos estos son estudios multicéntricos, prospectivos y ciegos a un correlate. Aunan unos 109 pacientes y un total de 1.500 arterias. Lo que brindan los tres estudios, y veis aquí en términos de sensibilidad y especificidad, es un poquito lo que buscamos en este diagrama de puntos, que es mantener la especificidad del TAC tanto antes como después del FCR por TAC, pero aumentar la especificidad, con lo cual aumentamos la precisión diagnóstica de nuestra herramienta, en este caso el TAC, para diagnosticar o pronosticar vasos que condicionen una FCR patológica, una isquemia potencial. Eso se demostró en nuestros estudios y después vinieron más evidencias, que es lo que veremos ahora. Dato importante es que la variabilidad del dato de portal respecto a la FCR obtenida por cateterismo invasivo, fijaros que la diferencia media es de 0.02 en el Discover Flow y 0.03 en el Next Trial. Aquí tenéis los dos diagramas de Blan-Allman y veis cómo todos los datos quedan muy cercanos al cero, es decir, que no hay diferencias entre el dato que saca el modelado de FCR por TAC versus el dato de FCR invasivo. Luego también una cosa interesante es cómo varía ese dato de FCR por TAC si repetimos el cálculo en un mismo paciente, ¿de acuerdo? A la izquierda veis aquí el coeficiente de variación, cómo varían los datos de FCR por TAC cuando repetimos el modelado en un mismo paciente varias veces. Veis que es una variación de un 3,4% y que la diferencia del valor obtenido numérico es menos de 0.02. Por contra, también los compañeros de invasivos que repiten las FCR de varias veces en el mismo paciente, veis que los coeficientes de variación muy cercanos a un 3% y también tienen variabilidades de los diferentes valores de FCR invasivo cercanos a 0.0. Es decir, que podemos estar seguros de que repitamos un estudio por un mismo observador o por otros observadores, el número numérico será bastante. En este estudio lo que vemos es un poquito cómo se comporta la precisión diagnóstica del FCR por TAC en pacientes con distinto grado de calcificación arterial coronaria. En ese diagrama de datos de precisión diagnóstica, sensibilidad y especificidad, siendo las barras azules aquellos pacientes que tienen muy baja o prácticamente no tienen calcificación arterial coronaria, es que tenéis sensibilidad y especificidad cercanas al 80-85%, y las barras que son más verde claro, que quedan justo a la derecha, son pacientes que tienen el cuartil superior de calcificación arterial coronaria con Agatston score por encima de 400. Aquí veis que cuanta más calcificación arterial coronaria, eso sí repercute en la precisión diagnóstica, no tanto en la sensibilidad, sino en la especificidad, ¿no? Es decir, en el valor predictivo negativo, que sería el valor predictivo positivo, que sería cuando el FCR por TAC dice que hay un FCR patológico que realmente se cumpla y pueda un poco reflejado en el estudio invasivo.
Aún así, como veis aquí en estas curvas ROC, si comparamos las líneas discontinuas en verde versus la línea continua en verde, que sería la precisión diagnóstica del TAC en pacientes después de aplicar FCR por TAC, línea continua verde, versus la precisión diagnóstica del TAC antes de tener FCR, veis que mejoramos de abajo la curva de las líneas verdes, que tiene gente con baja calcificación, y si enfocamos a las líneas más marrones, continua, que sería el FCR por TAC en pacientes con alta calcificación arterial coronaria, sigue siendo superior a la precisión diagnóstica de ese mismo TAC antes de tener esa información del modelaje, solamente contando con información anatómica. Es decir, que aún así, con esta incalcificación arterial coronaria, somos capaces de mejorar la precisión diagnóstica de nuestra TAC. En este caso, en el Pacific Trial, lo que se comparó es cómo de preciso o no es el FCR por TAC si lo comparamos con otras herramientas de diagnóstico de vasos funcionalmente significativos, como puede ser el PET, a modo de gold standard de estudio funcional no invasivo para detectar lesiones patológicas, y el SPECT, ¿de acuerdo? Y el TAC anatómico sin información funcional. Se reclutaron 208 pacientes a los que se les realizaron las 4 técnicas, por así decirlo. Como veis aquí un poquito, el área bajo la curva del FCR por TAC no tiene nada que envidiar a la del PET, que sería nuestro gold standard en cuanto a cuantificación de flujo coronario, flujo miocárdico en este caso. Por contra, el SPECT quedó en la peor situación en este sentido por la menor precisión diagnóstica comparado con el TAC anatómico y con la FCR por TAC y el PET. Además, fijaros otra vez que la correspondencia o la precisión de esos puntos en cuanto a cómo divergen la información del FCR por TAC y el FCR invasivo es más bien poca, y solo un 13% de valores de FCR tenían cierto grado de discordancia, bien sea por positividad del FCR por TAC y negatividad del FCR invasivo, o positividad del FCR invasivo y negatividad del FCR por TAC. Es decir, que tenemos una buena correlación de datos. Cuando eso se traslada a la práctica clínica, el estudio Platform, que reclutó 584 pacientes con sospechas de enfermedad arterial reumática, lo que vieron es que en pacientes que ya iban enfocados a hacer un cateterismo invasivo, serían las 2 barras de la derecha, fijaros que el número de pacientes en los que se encontró lesiones no obstructivas en el cateterismo, sí, de anatomía y FPR por TAC, caía en picado, ¿de acuerdo? Mientras que en este diagrama de barras con líneas discontinuas, en la parte superior, veis que el número de lesiones obstructivas se mantiene. Es decir, que brindando a los médicos de aquellos pacientes enfocar a cateterismo, información del TAC anatómica y funcional, somos capaces de cancelar un gran porcentaje de cateterismos, puesto que no están justificados y, por tanto, muchos de ellos no habrá lesiones que revascularizar. Todo esto, a un seguimiento a un año, como cristaliza, por así decirlo, sería en que cancelamos, como decíamos, muchos cateterismos, hacemos más angioplastias, que es la segunda flecha, la segunda comparativa, puesto que detectamos más y mejor aquellas lesiones anatómicas que son candidatas a revascularizarse. Es cierto que también hay un aumento del número de FCR invasivo, puesto que probablemente muchos especialistas no se fían del dato modelizado y quieren corroborarlo por sí mismos. Y al final todo eso lo que, como cristaliza también, como decíamos, es que hay más angioplastia, pero sobre todo hay menor estancia hospitalaria, puesto que la toma de decisiones se hace de una manera más corta. Esos son datos de un setting de sanidad americano, ¿de acuerdo? No tienen por qué estar aplicados en España, pero en este caso, en América, lo que sí que calculaban los autores del estudio era coste efectivo. En este otro estudio, en este registro, en este caso, que es el ADVANCE, a 5.000 pacientes que venían por sospecha de enfermedad coronaria, es si la adquisición de la información de la FCR por TAC ya a simplificar y acortar la toma de decisiones clínicas, ¿de acuerdo? Si veis en las cajas de la izquierda, en que es qué piensan los médicos cuando solamente tienen la información del TAC anatómico, veis que el 60% prácticamente de los médicos necesita de un segundo test. Probablemente la mayoría de ellos son test funcionales, ¿de acuerdo? Antes de tomar una decisión clínica. ¿De acuerdo? Cuando se les brindaba la información del FCR por TAC, fijaros que el número de additional testing caía en picado hasta un 3%. Es decir, que los médicos ya tenían claro qué tenían que hacer con sus pacientes una vez tenían información anatómica y funcional de esos mismos, ¿de acuerdo? Con lo cual la toma de decisiones se acortaba y se tomaba antes la decisión
bien sea hacia medical treatment, que era el 75% de ellos, o bien fuera a revascularización, que era prácticamente el 25% del restante. El porcentaje de pacientes en los cuales se cambiaba de actitud o de necesidad clínica en cuanto a pedir pruebas era del 64%, simplemente por el hecho de brindarles información anatómica y funcional por el. Y evidentemente un poquito también el dato de seguridad es que cuando se modelaba ese FCR y se decía que era más de 0,8, el número de eventos a 90 días era prácticamente cero, por contra aquellos pacientes que tenían un FCR modelado patológico, pues tenían más evidencia. Aquí tenéis un poquito también cómo se comporta la variación. Es decir, aquí estamos viendo número de eventos, porcentaje de eventos, en este caso muerte cardiovascular, infarto y miocardio, en función del valor numérico de edad de FCR modelado por TAC. Veis que a mayor negatividad del FCR, cuanto más cercano al cero, seguimiento a una. Y aquí veis también una gráfica muy interesante, y es que lo que condiciona el peor pronóstico o el mayor incidencia de eventos son aquellos pacientes en esta curva azul oscuro que tienen lesiones de más del 50% y FCR patológico por debajo de 0,8. Y por contra, aquellos pacientes que tienen lesiones de menos del 50% y también tienen negativos son los que mejor pronóstico tienen. Finalmente, un poquito, el grueso de la duda es, quizá lo más sencillo es pronosticar un FCR patológico en lesiones significativas, y quizá lo más engaging, lo más interesante es ver en esas lesiones intermedias si realmente el FCR reporta que es capaz de detectar aquellas lesiones que pueden tener un impacto funcional, que sería lo más incierto en cuanto a la toma de decisión. ¿De acuerdo? Este estudio del grupo danés del doctor Norgard, esta pregunta. Tenemos aquí 3.600 pacientes con sospecha de enfermedad arterial coronaria y lesiones intermedias entre el 30 y el 70% de casos. Aquí se mira el FCR por TAC en todas y se mira la incidencia de un MACE compuesto de muerte cardiovascular, infarto o necesidad de revascularización urgente. Fijaros aquí un poquito otra vez que la incidencia de evento compuesto en función de la positividad o negatividad de la FCR modelada por TAC, siendo el más desfavorable a aquellos pacientes que tienen FCR por debajo de 0,7. Y aquí también veis un poquito cómo se comporta la incidencia de eventos en función de la toma de decisiones a partir del FCR por TAC, siendo los que tienen mejor pronóstico aquellos pacientes, obviamente, que no tienen lesiones de más de un 30%, es la curva en azul. Y fijaros también que los pacientes con FCR de menos del 0,8, que es patológico, que se opta por tratamiento médico óptimo, línea discontinua gris, son los que peor pronóstico tienen. Y por contra, aquellos pacientes que se indican angioplastia porque tienen FCR modelada por TAC de 0,8, ¿cómo conseguimos reducir la incidencia de MACE prácticamente al mismo nivel de aquellos pacientes que tienen guías de presión o FCR por TAC negativos o más de 0,8? Solo puede calcular el FCR por TAC esta startup americana que hemos dicho que es HeartFlow. Pues la verdad es que no, todos los vendors tienen sus propias soluciones, algunas de ellas, muchas de ellas de hecho, comparten partes concretas del modelado junto con esa empresa americana, y por tanto se han visto perjudicadas porque hay todo un elenco, como decíamos, de abogados y de patentes que han frenado que esas casas puedan comercializar estas soluciones. Pues solo podemos mandar nuestros DICOMs a esta empresa privada, o en los últimos 2 años también hemos sido capaces de tener una alternativa, en este caso una empresa china, que es dos empresas, de hecho, una Elucid Bio, que sacará en unos meses, es una empresa americana, sacará su solución de cálculo de CCR solamente por modelado de la anatomía, y a partir de aquí aplicar algoritmos de inteligencia artificial para predicción de ese impacto funcional, es decir, aquí no hay modelado de flujo. Y luego una empresa china, como decíamos, que es Canvaitec, que ya tiene a día de hoy una solución comercializada y que intenta mercado español. Nuestra experiencia brevemente del FCR por TAC en un software on-site. Instalamos en nuestro laptop, aquí os la presento. Nosotros utilizamos una solución de Canon Medical, ¿de acuerdo? Una solución que nos obligaba a hacer una adquisición prospectiva o retrospectiva cogiendo parte de la diástole, 70-99% del ciclo cardíaco, y nos hacía sacar 4 volúmenes a partir del cual calculábamos la FCR por TAC. Tampoco entraremos mucho en, pues lo comentamos. Lo bueno era que no requería el sistema oncológico, como decíamos, se hacía toda la información anatómica y funcional en una sola adquisición, y nos permitía, como el software de HeartFlow, tener un continuo
de valores de FCR por TAC en todo el árbol coronario. Nosotros reclutamos a 47 pacientes, un total de 123 vasos, ¿de acuerdo? Con diferentes anatomías, junto con el Hospital Germans Can Ruti, Germans Trias Pujol, perdón, Can Ruti, y un poquito veis aquí el layout de cómo es esa solución de Cano, en este caso, en el que nos hacía trazar una centerline, en este caso por esa descendente anterior, hacemos un contorneo en azul de la anatomía de este vaso y a partir de aquí el software hacía una serie de cálculos a función a partir del cual brindarnos los valores de CR por tag, como aquí tenéis, que podíamos ir subiendo a modo de cross por todo el bazo y tenemos unos valores a la izquierda, tenéis aquí un pequeñito, unos valores numéricos de esa FCR solución. Claro. La primera pregunta que nos surgió es, bueno, si tenemos un continuo de valores de FCR por tag, ¿dónde hay que medir para ser precisos y poder compararnos con FCR pasivo? Un poquito a la conclusión que llegamos y que veréis un poquito reflejada y justificada es que lo mejor era medirlo a 4 centímetros. Ahora veremos por qué. En cuanto a nuestra cohorte de pacientes que estudiamos, pues la cuña verde, 27% tenía lesiones severas, ¿de acuerdo? De esos, un 30% de lesiones moderadas eran con FCR positivo, menos de 0,8, y un 80% de lesiones significativas, lesiones severas, tenían FCR también patológico. Fijaros cómo se corresponde de bien también con lo que vimos en TAC, en el que un 30% de lesiones moderadas, pues también lo veíamos a ojos del TAC respecto al CAT invasivo, y también un 28% de lesiones severas también las veíamos nosotros en el TAC versus el CAT invasivo. Y el porcentaje de FCR por TAC también estimado como patológico, pues era ligeramente superior en lesiones moderadas por TAC versus la FCR invasiva, y el 93% de lesiones significativas también por FCR-TC las veíamos funcionalmente relevantes. El por qué medir a 4 centímetros, un poquito veis aquí un diagrama de puntos y veis que la mayor sensibilidad y especificidad que obteníamos respecto a nuestro gold estándar, que era la FCR invasiva, pues la obteníamos en ese FCR por TAC, la medíamos 4 centímetros distal a la lesión que estamos interrogando. No la medíamos a 2 centímetros porque éramos un poco más, a 2 centímetros porque éramos un poco menos preciso. Intentar medir la FCR lo más distal del bajo posible también nos hacía perder capacidad de diagnóstico. La diferencia media de valores respecto al FCR invasivo pues fue un poquito más que la solución comercializada en cloud, era 0,03, pero también muy decente. Y un poquito aquí veis unos ejemplos de cómo se correlacionan los valores de FCR tanto por TAC a la izquierda como por CAT invasivo a la derecha. ¿Vale? Aquí tenéis una lesión DDA a nivel proximal con su valor y su correlación de FCR, y el caso de la parte inferior sería pues un caso discrepante en el que calculamos una FCR patológica por TAC y se vio no refutada en CAT invasivo. Nosotros lo que conseguimos es un aumento del rendimiento diagnóstico versus FCR invasiva. Los datos de precisión diagnóstica, sensibilidad, especificidad, valor predictivo positivo y negativo, pues fueron estos para las lesiones de más del 70% en cuanto a anatomía solo. Y lo que fuimos fue, al adicionar la información del FCR por TAC, mejorar la especificidad y el valor predictivo positivo respecto a la anatomía sola. Eso sobre todo a expensas de transformar falsos negativos de la anatomía, es decir, lesiones moderadas, a verdaderos positivos, porque eran lesiones que, aún siendo moderadas, nos daban valor de FCR por TAC positivo. Eso ocurrió en un 70% de las lesiones moderadas. Y aquí tenéis un poquito las comparativas diarias bajo la curva del TAC anatómico versus el TAC con FCR por TAC en rojo. La concordancia o el rendimiento diagnóstico de nuestra solución on-site a pacientes no calcificados versus pacientes calcificados, pues la verdad es que fue bastante correcta y bastante constante. Si bien es cierto que éramos menos precisos y teníamos más disparidad o más dispersión de datos en aquellos casos que tenían más complejidad en cuanto al delineado de los vasos o más calcificación. Aún así, pues realmente las áreas bajo la curva eran francamente decentes, tanto para un escenario no calcificado como para un escenario calcificado. Hasta el punto de que pudimos mejorar también la sensibilidad, especificidad y los valores predictivos cuando utilizamos el FCR por TAC a más, lo anatómico allí. Ya para acabar, un poquito también la variabilidad interobservador que nosotros fuimos capaces de documentar, bien sea por el cálculo de FCR por TAC cuando había un
al punto senior que hacía el cálculo de la centerline, el delineado del vaso y la ejecución del cálculo de FCR versus un revisor, un adjunto novel que no tenía tantas horas de vuelo, pues la verdad es que lo hicimos en todos los vasos que tuvimos a oportunidad y la verdad que la correlación o la diferencia de valores obtenidos, bien sea por una persona más senior o una persona más joven, pues fue francamente baja, con lo cual hubo una buena correlación entre ambos revisores. Y la verdad es que solamente, ahora veremos aquí, tenemos una buena correlación de datos en cualquier tipo de vaso, descendentes anteriores, circunflejas, segmentos proximales o distales, placas con mucho volumen aterosclerótico o con poco. Y quizá donde hubo quizá un poquito más de discrepancia fue en aquellas placas que tenían más carga calcificada, eran vasos más calcificados, o lesiones que eran muy estenóticas, que tenían lesiones, áreas luminales mínimas francamente puntiformes, muy pequeñitas, y ahí quizá el delineado anatómico era un punto muy crucial. Yo haría como conclusiones recalcar que el TAC cardíaco es una excelente herramienta para el estudio de anatomía y también para estudio funcional. Luego podemos discutir a través de qué herramienta eh, eh, emerge como una herramienta one-stop shop para obtener toda la información para tomar decisiones a corto plazo. El cálculo es factible, se correlaciona bien con FCR invasiva, sobre todo si se dispone de esta calidad de imagen y se miden los valores de FCR 4 centímetros distales a la lesión interrogada funcionalmente. Podemos mejorar la precisión diagnóstica del TAC cardíaco para detectar lesiones funcionalmente significativas, sobre todo a expensas de que somos más precisos y tenemos mayor especificidad y valor predictivo positivo comparado con FCR invasivo. Y finalmente, la variabilidad que tenemos interobservador de la FCR portal, bien sea on-cloud o on-site, con dos revisores distintos, pues es baja y se puede empeorar en el caso de que tengamos anatomías muy calcificadas. Y hasta aquí. Muchas gracias, David, por esta excelente revisión, una revisión exhaustiva de la aplicabilidad de esta técnica y también de tu experiencia personal, ¿no?, sobre el uso de la técnica. Como comentamos, una técnica con un excelente potencial a la hora de aportar información funcional fundamental para el manejo de los pacientes, como has mostrado, pero que su aplicabilidad pues, está siendo más lenta de lo que esperábamos, ¿no? O lo que nos gustaría. En este sentido, hay una pregunta de Salva que pregunta cuál es el grado de implementación en nuestro entorno de esta técnica, y también más tarde pregunta si en los sitios donde se ha ido implementando, ¿tú crees que ha habido una disminución del número de cateterismos o de FFR invasiva, ¿no? Si esto tiene una repercusión. Pues la verdad es que si se ha implementado, como tenemos tantas trabas legales y ningún vendedor ha podido sacar su solución, a día de hoy yo no conozco de ningún hospital en España que mande DICOMs a Heartflow para que procese los datos. Nosotros ahora estamos testando la solución de CanByTech porque digamos, esa empresa china está muy interesada en permear en el mercado español, pero es cierto que su manera de tarifar será por caso, en torno a unos 900 euros, y nosotros ya les hemos comentado que probablemente no tenga mucho futuro esta manera de funcionar en el setting público, sin duda, y en el setting privado probablemente tampoco, pero lo estamos probando. Ah, luego, claro, como tú decías, pues desde el 2011 que sale el disco Verflow hasta ahora, pues ha emergido también el perfusión por TAC, y ya la estamos, pues la está probando el doctor Cuellar, la está probando probablemente la doctora Oltra, la estamos probando tú también, y con lo cual nosotros ya tenemos quizá más pulsión para irnos a la perfusión que tenemos en nuestra casa y ya podemos hacerla en nuestro stack, ¿no? Entonces, probablemente la solución de FFR por TAC llegará tarde para nosotros si realmente nos satisface la perfusión por TAC, y en dónde quizá pueda eclosionar o pueda permear. Probablemente en aquellos centros que tengan máquinas en las que no pueden hacer perfusión. Me imagino, por ejemplo, un hospital con un TAC de 64 cortes en el que no pueda aspirar a hacer perfusión dinámica por TAC, que quizá quiera ir un poco más allá y tener datos funcionales con las imágenes que pueda hacer con su TAC, por ejemplo. Este es un setting que lo veo más probable, pero a día de hoy es cierto que no le veo una capacidad de permear por los distintos radiólogos o cardiólogos porque todavía hoy hay trabas legales y el sistema de tarifado pues no es. Ujú, totalmente de acuerdo.
y quizá, bueno, no hay que perder tampoco el mundo de vista y que ahí hay mucho recorrido en la FCRCT, pero que hay muchos sitios que todavía se pueden evitar cateterismos que la aplicación del TAC convencional todavía tiene Claro. mucho recorrido a la hora de disminuir el número de cateterismos en muchos centros, de cateterismos diagnósticos. También hay otra pregunta que nos hace Salva sobre si hay diferentes herramientas de inteligencia artificial. Ya has comentado un poco, ¿no? Que la de Canva y Tech sí que es algo diferente a Hardflow y es como la alternativa, ¿no? Pero realmente hay pocas herramientas diferentes, ¿no? Poca Sí, oferta. claro, básicamente el motivo por el que una empresa china está a día de hoy pudiendo esquivar todo este elenco de patentes es el hecho de que Canva y Tech ha conseguido modelizar el impacto funcional de las lesiones anatómicas a base de entrenar un algoritmo que memoriza o que entiende en función del volumen de placa, en función de cómo es esa placa, si es estenótica, si es larga, si es corta, dónde se ubica, intentar pronosticar el FCR. Eso lo ha hecho a partir de datos de un registro que se llama Machine Registry, que es un registro internacional, y a partir de aquí se ha entrenado este modelo que no, en el que no segmenta, no, quiero decir, no modeliza el flujo de el FCR a partir de datos anatómicos. Entonces, eso no viola ninguna patente de Hardflow y por eso a mercado, ¿no? Elucid Bio hace un poquito lo mismo, es otra empresa americana potente de información virtual y que también sacarán su solución funcionando de la misma manera probablemente los próximos meses. Muy bien, hay otra pregunta un poco más abierta que también extiendo al resto de panelistas, a AUC y a Ada, que es sobre los retos de futuro de esta técnica, ¿no? Tan prometedora y un poco esto, ¿no? La competencia que puede haber con otras técnicas que se van abriendo en el TAC. De hecho, hay un comentario de Gorka Bastarrica que pone que yo pienso que se pueden plantear diferentes escenarios para cada una de las técnicas que comentamos, para estudio funcional y dejar la perfo en los pacientes en que la FRCT no pueda segmentar de forma fiable, por ejemplo, ¿no? Sería un escenario. No sé qué pensáis, Ada también, David, sobre los retos y las posibilidades que existe en la aplicabilidad de la técnica. Hombre, Sí. sí, sí, bueno, que efectivamente, como ya has comentado David, ¿no? Pues que probablemente ante tantas dificultades, pues tienes una aproximación alternativa que sí que es asequible, que es hacer perfusión, que a pesar de que requiere una cierta infraestructura y una dedicación, pero bueno, que lo tienes asequible. Claro, yo ¿no? Todo tiende a decir que el TAC va a ser una herramienta cada vez más solicitada, el TAC cardíaco, como punto de partida base inicial de los estudios de los pacientes se van a llevar un TAC, ¿no? Y todo lo que puedas sacar de forma optimizada, ultra rápida y sin hacer grandes esfuerzos, yo creo que es lo que va a acabar pesando, ¿no? O sea que el tema de que nos gusta de la perfusión y más artesano y más tal, si tienes una alternativa que funcione ya automáticamente para acabar de mejorar la especificidad de la técnica y dejarla ya al 100% casi, ¿no? Pues evidentemente yo creo que esto a la larga va a pesar más, ¿no? Lo que has dicho, pues claro, es que yo también creo que si un centro no tiene, o sea, que si no tienes una herramienta, el FFRCT, tal como está planteado hoy pues no lo veo viable porque si tú no tienes perfusión y tienes equipo de 64 detectores, lo que comentabas que es probablemente la tasa, en la situación hipotética que tengas pacientes o viabilidad de pagar 1.000 euros para enviarlo, es que probablemente la calidad del TAC te la van a rechazar o sea, que yo en estos momentos no le veo. Otra cosa y ya más filosófica es si en el intento de hacer llegar la técnica a la mayor cantidad de población, sí tiene sentido ir de forma global estudiando isquemia porque has sacado el isquemia extend, ¿no? Que tampoco no acaba de, no, da una de cal y una de arena, ¿no? Que a favor de la isquemia, ¿no? Que si quieres, ¿cuál es tu opinión? Tú que sabes mucho de esto. En cuanto al isquemia extend, la verdad es que el isquemia fue un jarro de agua fría, en el sentido de que cuando sacaron la publicación en 2022, creo, 2021, 21. Hoitman, Sí, sí. 21, exacto.
se pensaba que solamente lo que pesaba es la anatomía y que la acción no servía para nada más allá de quizá mejorar los síntomas de los pacientes que no respondían al tratamiento médico. Es cierto que en el Extend empieza a verse cierta diferencia y quizá una tendencia a mejores datos, menor incidencia de eventos en aquellos que son revascularizados más allá de la angina, pero es cierto que es muy, muy, muy sutil. Entonces, probablemente lo que pesa sobre todo es la anatomía que tenemos nosotros en cuanto a impacto de outcomes duros, ¿no? Muerte, infarto o de miocardio, quedando la angina relegada un poquito a tratar la angioplastia o no en aquellos que respondan mal al tratamiento médico. Y lo súper interesante sería un poquito ver si realmente la isquemia, corregido por la anatomía que tiene cada sujeto, aporta algo más que el impacto pronóstico de la anatomía per se, ¿no? Yo creo que esto es un poquito la gran pregunta que todavía a día de hoy la tenemos encima de la mesa, ¿no? Es decir, nos quedamos con estatinas de alta potencia, intentamos reducir el plaque burden y antiagregamos a la gente y somos hiper mega agresivos para tener LDLs negativas y pasamos olímpicamente de los test de isquemia y esperamos y solamente revascularizamos a aquellos pacientes que tengan angina intratable o limitante versus seguimos con la filosofía de hacer anatomía y función a todos los pacientes para tomar decisiones sobre revascularizar. Eso creo que a día de hoy ni con el Extend está respondido. Sí, yo en este sentido no, tocas un tema muy importante que es un poquito esto, de la forma como proceder luego a nivel médico cuando tienes el paciente delante, ¿no? Y en este sentido yo quería preguntarte sobre, ¿no? Igual, o sea, yo entiendo que ellos quieren, o sea, que se vende el software y tal como para intentar reducir el número de cateterismos no necesarios, pero es verdad que esto puede tener más sentido en Estados Unidos o así, pero aquí, si tú estamos hablando de pacientes vírgenes que te vienen a tu consulta, ¿no? Porque no, por definición no pueden tener bypasses previos ni stents. Entonces, si te viene un paciente virgen con dolor torácico, le mandas a hacer un TAC, aunque sea puramente anatómico, tienen una lesión, aunque sea intermedia, y el paciente tiene un dolor torácico bastante sugestivo de que pueda ser anginoso este paciente, probablemente va a acabar en cateterismo, ¿no? Entonces, en este sentido, o va a acabar con otro test funcional, pero lo que me refiero es que en este sentido, yo aquí en nuestro setting le veo menos interés, ¿no? Pero lo que sí que me parece muy interesante es al revés, ¿no? Estos pacientes que igual la lesión es más intermedia, pero que en cambio sí que te sale un FCR positivo, ¿no? Y ahí esto es lo que comentabas tú, ¿no? Que a la práctica clínica, bueno, te vuelven, dices, bueno, patatín, patatam, ¿no? Les forras de estatinas, les pones les pones su aspirina y ya está, ¿no? Y allí mi pregunta era, en vuestra experiencia, ¿no? En vuestra cohorte, de estos casos concretos, que me imagino que son pocos, pero en estos, el paciente realmente, los pacientes que tenían lesiones intermedias, que el FCR salió positivo, luego clínicamente, ¿cómo fueron? A nivel de síntomas y el pronóstico, ya entiendo que, bueno, estos son poquitos casos y no se puede decir, pero a nivel de síntomas, ¿mejoraron el hecho que mandaras al paciente el cateterismo basado en un FCR positivo por TAC? ¿Este paciente mejoró los síntomas con una lesión, digamos, la circunfleja del 50? ¿No? ¿Qué dirías? Bueno, ¿no? ¿Estos cómo fueron clínicamente? Porque es un poco lo que a mí como clínica me preocupa, me puede preocupar, ¿no? Claro, claro. Es decir, nuestra N es poquita, eso es verdad, y por tanto no somos capaces de poder sacar conclusiones de peso a ningún nivel ni causalidad estricta, pero lo que sí es cierto es que de las pocas pacientes con lesiones moderadas, muchos de ellos eran lesiones largas, segmentos proximales, de esos que quizá anatómicamente no puedes catalogarlas de significativas, pero que sí, tanto el modelado del FCR por TAC como la FCR invasiva sí quedaban negativas, ¿no? O sea, negativa en el sentido de que eran menos de 0,8 y por tanto indicación de Sí, potencialmente revascularizables, ¿no? Lo que es verdad que como era un estudio de factibilidad y de correlación, pues a todo paciente con FCR patológico en lesión moderada se corroboraba por FCR invasiva, es decir, que un poquito tenías la seguridad de que independientemente de lo que nosotros sacáramos por CT, se corroboraba invasivo para tomar la decisión clínica de si hacer o no hacer intervencionismo, ¿no? En este caso, nosotros, de las que tuvimos, había unas cuantas que eran ya proximales con lesiones largas, moderadas, y ahí tuvimos, como os enseñaba antes, pues de las 16 pacientes con lesiones moderadas y FCR patológico, pues un 60% tenían tanto FCR patológico como por TAC y por invasivo, y ahí se optó por revascularización por el hecho de manejo de optimización de síntomas y a veces también, como vosotros sabéis bien, compañeros de hemodinámica tienen el gatillo fácil y cuando ya tienes una guía de presión positiva, claro, directamente van straight forward y te consultas, ¿no? Un tema interesantísimo. Estamos ya en tiempo de descuentos. Podríamos seguir hablando sobre el tema porque realmente el isquemia trial ha abierto una controversia muy importante, ¿no? Pero bueno, yo creo que
también por otro lado el Scott Hart Trial, el hecho de que el TAC tenga que ser la prueba o en los próximos años se va a implantar seguro como técnica de inicio de estudio en paciente con cardiopatía isquémica estable, ¿no? Pues yo creo que hay que ir buscando afinar el manejo de los pacientes añadiendo algo funcional también al TAC seguro, ¿no? Como apuntaba David, como Ada y también, ¿no? Y ya veremos si es la perfusión o es la FCRCT, pero bueno, el futuro lo dirá. No sé si queréis añadir algo más, si no, Salva, seguro que quedará concluir la sesión. Salva. Sí, bueno, simplemente agradeceros a todos vuestra participación. Gracias, David, Víctor, por tu excelente moderación. Gracias, Ada y Hugh, por vuestra magnífica colaboración. Y David, yo creo que ha sido maravillosa tu sesión. Yo hago un pequeño resumen de lo que me he aprendido. Yo creo que el mensaje es el que ha dicho Víctor ahora. El TAC va a aumentar su rol y el TAC, aparte de la información anatómica, también está aportando y va a aportar cada vez más valoración funcional. No sé si quieres también tú añadir algún pequeño mensaje al final, David. Básicamente esto, yo creo que, como decían todos los compañeros, el TAC será la puerta de entrada al proceso diagnóstico de los pacientes con enfermedad arterial coronaria. Nos brindará información anatómica para tomar decisiones en cuanto a prevención secundaria, que será poner o no poner estatinas antiagregantes. Vendrá y se implementarán soluciones para hacer un cálculo funcional de dichas anatomías. Y por tanto, creo y estoy convencido de que al final se cumplirá esa premisa de que el TAC será one stop shop. Y de hecho nosotros yo creo que todos ya tenemos feedbacks o inputs de que realmente la gestión de la perfo puede ser un punto a favor del FCR Portal, puede ser un punto a favor en cuanto a poder cumplir esa premisa de ser un one-stop shop. Entonces, ojalá al final radiólogos del mundo acaben haciendo TAC cardíaco en primera instancia, luchen por ello, puesto que hay mucha información que puede venir muy bien a los pacientes para poder reducir el isquemia burden y la mortalidad cardiovascular. Perfecto, gracias David. Yo creo que vamos a continuar con eso. Víctor, tú como jefe de estas sesiones, seguro que convocas de nuevo a David para que nos siga explicando, ¿no? Víctor, es un tema... Seguro, seguro. Bueno, sin más, simplemente comentaros que el lunes tenemos la sesión de Elena Serrano del Hospital de Belviche, que nos va a hablar de isquemia mesentérica aguda. Estáis todos invitados. Que tengáis un gran viernes, un gran fin de semana. Gracias Ada, gracias Hugh, gracias Víctor y gracias David y gracias Dani. Bueno, gracias, saludos a todos. Nos vemos. Gracias a Un vosotros. saludo. Gracias a vosotros. Adiós.